tardes. En esta oportunidad no voy a hablar sobre cirugía bariátrica. En esta oportunidad traigo un gran invitado, un amigo, que además es mi paciente, el doctor Miguel Ochoa. Él es infectólogo. La razón de la invitación de Miguel en esta oportunidad es para hablar sobre el COVID-19, que es la pandemia que está provocando estragos a nivel nacional e internacional. Entonces vamos a entrar una vez en el tema. Miguel, cuéntame algo. Explícale a nuestros seguidores qué es el COVID-19 y de dónde surgió. Bueno, mira, de verdad, Mario, le agradezco por la invitación en este momento y de verdad que es importante generar esta educación continua a nuestra población y realmente demostrar a lo que nos estamos enfrentando para precisamente entonces saber qué estrategias tomar. ¿Qué es el COVID-19? Mira, el COVID-19 no es más que la enfermedad producida por un nuevo virus, que es el SARS-CoV-2. Okay. Entonces, no es que esto salió de un laboratorio. No. Esto es algo biológico. ¿Okay? De hecho, los virus, las bacterias, hongos y parásitos, cada uno va a tener siempre saltos evolutivos. Y evidentemente cabería ahí la pregunta si hasta qué punto nosotros tuvimos una interacción con ese virus que acelerara ese salto evolutivo. De tal manera que esto es un virus ARN y esta es una de las moléculas más sencillas desde el punto de vista biológico. ¿Okay? Nosotros, las células nuestras, tienen ADN. Okay. El ARN es una célula aún más primitiva y en los virus que son ARN o que tienen esta molécula, tienen más fácil capacidad de mutagénesis, de tal manera que entonces ellos pueden replicarse de otras maneras y fácilmente pueden cambiar de una especie a otra. De tal manera que ya este virus había sido identificado principalmente en murciélagos y serpientes. Ahorita lo que se está intentando dilucidar es cuál fue ese reservorio y cuál fue el agente intermediario que hizo que brincara la especie, en este caso de animales, ¿okay? Y reptiles, entonces a los seres humanos. Perfecto. Mira, ¿cómo sabemos que tenemos esta enfermedad? ¿Cuáles son esos signos o síntomas? Mira, tenemos dos maneras de poder saber cómo tenemos la enfermedad. Lo ideal, es lo que nosotros los infectólogos recomendamos, es el hecho de que obviamente yo pueda documentar el virus. Porque si hablamos de criterios diagnósticos, tenemos los criterios clínicos y los criterios paraclínicos. El criterio clínico va a estar dado por fiebre, y principalmente la Organización Mundial para la Salud, y actualmente se mantiene el hecho de que tenemos que haber tenido contacto con una persona que haya sido o sospechoso de haber tenido COVID-19 o que haya sido confirmado que haya sido portador de COVID-19. De tal manera que si no reúno ninguno de estos dos criterios, entonces ¿será que vengo de un área endémica? Cuando llamamos endémico hoy por hoy para esta enfermedad, que haya circulación o transmisión de humano a humano en esa región. ¿Okay? Para COVID-19. Adicional a esto que te estoy mencionando, es decir, la fiebre y estos criterios epidemiológicos, entonces que yo tenga tos, que puede ser seca o no, es decir, lo que nosotros denominamos tos húmeda cuando tenemos secreción o esta alteración, y finalmente que esté asociado a dificultad para respirar. Sin embargo, un llamado de atención, no tenemos que esperar a realmente que nos esté faltando el aire, entonces a estar comprometido desde el punto de vista respiratorio para pedir la ayuda. Tampoco es caer en histeria, pero siempre y cuando reunamos los criterios anteriores, entonces no necesariamente tenemos que tener la dificultad respiratoria para preguntar. Porque de ahí es donde vamos a hacer la pesquisa. La fiebre es el signo cardinal. Sin fiebre. Sin fiebre, porque podemos tener secreción nasal. Una sinusitis te lo puede dar. Exacto. O sea, una sinusitis te lo puede dar, un resfriado común, que ahorita lo que nos estamos dando cuenta es que ya estamos documentando la influenza, que no es más que la gripe, el virus de la gripe. Entonces muchas veces se pueden solapar una con respecto a otra, o si no le damos la relevancia al mismo, entonces la dejamos desapercibida. Cuéntame algo, otra pregunta que me hacen. ¿Este virus sobrevive a temperaturas extremas? Si bien es cierto, se dice que en temperaturas cálidas el virus se vuelve termolábil, es decir, desaparece. Pero esto no es aplicable a temperaturas sencillas de 30 a 25 grados centígrados, que es lo que mayormente vamos a manejar a nivel tropical. Sin embargo, se sabe y se dice que en temperaturas más bajas, por debajo de los 20, 15 grados, se habla de que hay mayor facilidad tanto de la conservación como de la preservación del virus, y que entonces hay que hacer énfasis en limpiar la superficie y los mecanismos preventivos para evitar la transmisión humano-humano. Ajá, ¿qué persona es la más susceptible a presentar estos signos o síntomas? Porque al parecer yo puedo tener el COVID y no presentar signos o síntomas, o otra persona ir a evolucionarlo
puede evolucionar hasta La insuficiencia la respiratoria. insuficiencia respiratoria. ¿Qué paciente puede evolucionar a la insuficiencia respiratoria o se puede complicar? Bueno, fíjate, realmente ahí habríamos que hacer una gran llave. Porque si a ver, vamos, cualquiera nos podemos explicar con insuficiencia respiratoria. Sin embargo, hay más susceptibilidad de una población con respecto a otra. Inicialmente, y es quizás un poco precoz dar una determinación puntual, pero la evidencia que tenemos hasta hoy desde el punto de vista científico es que los pacientes con las principales comorbilidades son la hipertensión y la diabetes mellitus tipo 2, ¿ok? No quiere decir que el diabético tipo 1 no pueda hacerlo, pero básicamente vamos a englobar el diabético y el hipertenso. Otros han especulado y se ha mencionado obviamente el paciente inmunosuprimido. Yo hablo entonces como infectólogo, obviamente, mi población muy importante que son los pacientes seropositivos que viven con VIH. Y entonces, sin embargo, casualmente ayer salió una publicación en la que los pacientes que tienen carga viral indetectable con contagio CD4 por encima de 200 células van a tener el mismo riesgo y la misma evolución de un paciente no VIH. Seropositivo que está controlado. Controlado. Para que entiendan, para que Exactamente. Tiene que ser un paciente que viene con su control adecuado de la enfermedad, con su tratamiento adecuado. Va a tener adecuado. el mismo riesgo que cualquier otra persona que no sea seropositivo. Que no sea seropositivo. Ajá. Pero este diabético y el hipertenso, que es el grueso de nuestra pirámide, es la población más resaltante, es la población que nosotros tenemos que cuidar, ¿ok? En donde tenemos que ser más enfáticos en controlar estas enfermedades de base. Es decir, no es lo mismo que yo tenga un paciente hipertenso no controlado a que tenga el paciente hipertenso controlado. No es lo mismo un diabético no controlado que un diabético controlado, ¿ok? Perfecto. Con respecto a otro grupo de pacientes, los obesos. ¿Qué me puedes decir tú de los obesos? Fíjate, algo se ha comentado respecto a que si los pacientes obesos están más predispuestos o entran dentro de este saco de poblaciones de riesgo. Y pudiera decirte, como yo le digo a mis residentes, depende. ¿De qué depende? Mira, el obeso, nosotros tenemos un concepto ya relativamente viejo en los últimos 5 años, en el que existe el obeso metabólicamente sano y el obeso metabólicamente enfermo. ¿Cómo se traduce o cómo se come eso? Si está obeso, está enfermo. Pues no necesariamente. Porque nosotros tenemos pacientes que por índice de masa corporal te da obesidad, pero no tiene dislipidemia, no tiene hipertensión, no tiene diabetes mellitus, no tiene resistencia a la insulina, que son muy poca la población. Es muy poca, pero existe. Este paciente, entonces, digamos que al no tener comorbilidades más allá del sobrepeso, no corre un mayor riesgo realmente. Ahora, ¿por qué hablan de que los obesos pueden ser una población de riesgo? Precisamente por esto, porque la gran mayoría de estos pacientes con sobrepeso, o que ya catalogan para obesidad, sea el grado que sea, son hipertensos, son diabéticos, y en su gran mayoría no están controlados y por ende, volvemos a la pregunta anterior. Entonces, son poblaciones de riesgo, pero por las comorbilidades, no por el sobrepeso per se. Y por el estado inflamatorio. Ah, bueno, obviamente, claro. Porque el obeso es un paciente que está Inflamado. Pero las embarazadas. Ajá. ¿Qué quieres saber de las embarazadas? También, porque sabes que te dicen, las personas mayores de 60 años, incluso no comentan que los niños sean de riesgo para este tipo de enfermedad. Las embarazadas y los inmunodeprimidos. Sí, fíjate, las embarazadas para nosotros sigue siendo una población de riesgo. ¿Por qué? Porque realmente entonces desde el punto de vista, nosotros tenemos que garantizar la salubridad y la integridad e indemnidad tanto de la madre como del niño. Son dos vidas, no es una. Y adicionalmente recuérdate que yo con la mujer embarazada no puedo utilizar ciertos medicamentos, no puedo tener ciertas conductas, ¿ok? Desde el punto de vista invasivo, entre otras, porque entonces me compromete la vitalidad fetal. Claro. Y que adicionalmente no existen todavía estudios publicados, aleatorizados, randomizados, o sea, estudios de calidad que nos puedan decir entonces a favor, este virus es teratogénico, es decir, hace afección sobre el bebé, hay la transmisión de la mamá al niño, porque entonces ahorita nada más estamos hablando de transmisión de contacto de mucosa y por eso es que entonces las gotas de fluch, ¿okay? Que es diferente a los aerosoles, entonces que puedan tener contacto con la mucosa nasal, oral o inclusive la conjuntival. Pero el virus se ha aislado a nivel intestinal, pero no sabemos, ni está documentado que la transmisión pueda ser, por ejemplo, fecal oral, como pasa con la hepatitis A. Entonces hay otros mecanismos de transmisión que todavía no están dilucidados, que quizás desconocemos o capaz no existe, pero todavía no hay nada objetivo para poder afirmar esto. De tal manera que la mujer embarazada entra dentro de la población de riesgo y tenemos que extremar medidas y cuidar a nuestros embarazados. Mira, estamos claros que esto es un virus que es nuevo
pero ya se sabe cuál es el tiempo de exposición al virus y al tiempo que presentan los síntomas. Sí, fíjate, nosotros tenemos un periodo que se llama prodrómico, que es el periodo en el que yo puedo estar infectado, no tengo un síntoma, se replica en mí antes de expresar los síntomas y yo soy infectivo a las personas que están a mi alrededor. Y no tengo síntomas. Corre, y de ahí es donde viene el tema de la cuarentena, el aislamiento y lo demás. En función a esto, por eso es que nosotros tomamos en cuenta el periodo de incubación, es ese periodo en el que yo no voy a tener síntomas, en el periodo en el que tengo el virus y puedo infectar a los demás. Entonces ya cuando tengo síntomas ya infectan a muchas personas. ¿Okay? Se habla entonces en un periodo promedio entre 7 a 14 días que se va a hacer. Puede ser más o menos, algunas literaturas te dicen que puede recortarse a 5, como hay otras que te la prolongan a 17. Básicamente ese es el promedio, 7 a 14 días. Mira, otra cosa, aquella persona que ya ha presentado el COVID-19 va a presentar o tendrá inmunidad, o sea que lo va a presentar nuevamente. No se va a reinfectar a pesar de tener contacto otra vez con el virus. Exactamente. Mira, eso está interesante esa pregunta, porque te cuento, eso es lo que se creía, eso es lo que se creía, y bueno, si me infecté, como en la mayoría de la varicela, como la varicela, si ya te dio, entonces no te va a volver a dar la lechina, como dice el coloquio. Sin embargo, me estaban comentando y haciendo lecturas bibliográficas nos dimos cuenta que entonces ya se descubrió que entonces COVID o SARS-CoV-2 tiene dos serotipos. ¿Okay? Así como el dengue que tiene varias familias, o sea, digamos, de la misma familia hay como dos tipos diferentes, digamos, uno negrito y uno blanco, ¿okay? Pero los dos son humanos, ¿okay? Entonces yo me puedo infectar por el primer serotipo, superé mi infección, pero a posteriori me puedo reinfectar por el segundo serotipo. Entonces, de tal manera que esos anticuerpos del primero, no está todavía claro si realmente son anticuerpos protectores o son más bien anticuerpos estimulantes. Cuando yo hablo de anticuerpos estimulantes es que entonces cuando yo me infecte por segunda oportunidad, entonces esos anticuerpos de memoria, en vez de protegerme, van a empeorar la infección inicial. Entonces eso es lo que todavía estamos dilucidando, bueno, los científicos allá en China, Estados Unidos. Mira, y esa prueba para certificar que, mira, si tengo COVID-19, ¿dónde la hacemos? La prueba autorizada se llama reacción en cadena de polimerasa a tiempo real. Es un nombre muy largo, pero es el nombre científico del cual el método vamos a hacer la prueba. Esa es una prueba que realmente la instaura en China, en Wuhan, y posteriormente es evaluada y aprobada por el CDC de Atlanta en Estados Unidos, ¿okay? Que es el Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Enfermedades Infecciosas. Y es a través de la Organización Mundial para la Salud quien se ha encargado entonces de distribuirlo al resto de los países. De tal manera que en Venezuela nosotros contamos con ese primer, con ese reactivo, y el único centro hasta hoy autorizado para realizar esta prueba es el Instituto Nacional de Higiene, ¿okay? En la ciudad universitaria en Caracas. ¿Y cualquiera puede hacerse esa prueba? ¿O quién dice, mira, tú vas a hacer esa prueba? Sí, fíjate, existen criterios para la realización de la prueba, porque también cabe destacar que es una prueba que es altamente técnica, que necesita un personal altamente especializado, que es muy costosa, ¿okay? Y que adicionalmente entonces tenemos que tener un cribaje, o lo que nosotros llamamos un tamizaje para poder saber quién es candidato o no a realizarse la prueba. ¿Eso quién lo va a decidir? El Ministerio Popular para la Salud, que es el ente regente, ¿okay? En nuestro país, y así como cada gobierno ha tomado la directriz al respecto, entonces decidió que esta tutela la lleven, es el equipo de epidemiólogos que designaron para esto, ¿okay? Porque son quienes tienen que captar primariamente a estos pacientes sintomáticos respiratorios y buscar el nexo epidemiológico, es decir, tuvo contacto con una persona proveniente o sospechosa de COVID-19, ¿okay? Etcétera. Y es entonces a esa persona que es sospechosa y que además reúna los criterios clínicos de los que estábamos hablando anteriormente, el que va a ser susceptible a tomarse la prueba por parte de este personal, enviarla al Instituto Nacional de Higiene, y lo que está definido y establecido es que en un periodo no más de 8 horas se emitiría el resultado definitivo del diagnóstico. Está bien. Mira, te iba a comentar, el paciente tiene fiebre, tiene tos, ¿a qué médico va a llamar? ¿A dónde va a ir? ¿A qué centro? Aquí, por ejemplo, aquí en Maracay, estamos en Maracay, ¿a dónde va a ir? Okay. Si va a ser por el sector privado, es importante que entonces lo va a captar el médico de emergencia. Mayormente va a ser el médico internista, y lo idóneo es que sea interdisciplinario por el
tipo de complicaciones que puede tener este paciente. Entonces, si bien lo capta un médico internista, debe ser informado el médico epidemiólogo de ese centro privado, debe ser informado el médico infectólogo de ese centro y pedir el apoyo también al médico neumonólogo. Siempre quien va a llevar la tutela, bueno, evidentemente el epidemiólogo por la parte del reporte y el control de decidir entonces hasta qué punto ese paciente se queda hospitalizado o no. El médico infectólogo, porque obviamente es el que va a evaluar las complicaciones y vamos a saber nosotros, quienes estamos capacitados, para decidir si necesita o se beneficia de antibiótico-terapia precoz o no. Y somos nosotros quienes vamos a decidir ese punto de corte, si se va a usar terapia dirigida hacia COVID-19 o no. Y con respecto a eso, ¿qué medicamentos puede ingerir la persona que tiene los síntomas de fiebre, de secreción nasal, tos? Fíjate, eso hay una alarma pública porque hay, mejor dicho, varias controversias y varios hallazgos no significantes en función a que si el ibuprofeno entre los AINES es un medicamento que está contraindicado o que predispone a una evolución más tórpida de la enfermedad, o en el caso de nuestros hipertensos, si los pacientes que toman los bloqueantes de receptor angiotensina o los IECA, realmente que son unos grupos farmacológicos, están predispuestos a esto. Realmente, el día de ayer se pronunció el Colegio Americano de Cardiología, en el que no avala ni existe data certificada que nos pueda hablar a favor de que estos grupos de medicamentos nos vayan a empeorar la evolución de la enfermedad. Y casualmente hace como 3 o 4 días también se promulgó lo que era el Ministerio de Salud español, con una bibliografía también respaldada a través de la Organización Mundial para la Salud, en el que tampoco el ibuprofeno estaba entonces relacionado directamente para la evolución tórpida de la enfermedad. ¿Qué consecuencias o qué complicaciones o qué secuelas deja la enfermedad por el COVID-19? Bueno, mira, anteriormente, y digo anteriormente hace una semana, creíamos que solamente dejaba secuelas respiratorias en el peor de los casos. Cuando hablamos del peor de los casos, es este paciente que tiene la evolución a la neumonía con la sobreinfección bacteriana y la insuficiencia respiratoria que amerita la intubación y conexión a ventilación mecánica. Y entonces, obviamente, como todo proceso infeccioso invasivo importante a nivel pulmonar, pues al superarlo, dejamos algo que lo que nosotros llamamos fibrosis, que no es más que como cicatriz a nivel pulmonar, y que dependiendo de la edad, si yo fumé o no fumé, entre otras cosas, iba a tener repercusión respiratoria, es decir, voy a quedar con inhaladores de por vida o no, etc. ¿Okay? Y eso realmente es un porcentaje muy mínimo de estas personas que quedan con este tipo de complicaciones, y mayormente son personas que ya venían con patologías de base, un paciente ya diagnosticado con EPOC, una mal controlada, enfermedad intersticial, fibrosis quística, entre otras cosas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por eso hablaba de hace una semana, y es que ahora nos dimos cuenta que hay, por lo menos ya hay un caso reportado, casualmente en China, en Wuhan, en el que hubo un sobreviviente, por encima de la 5ª década de edad, en el que hizo una neuroinfección, es decir, una meningitis. El cerebro el virus se aisló en el cerebro, cuando creemos que netamente el tropismo viral era hacia el árbol respiratorio inferior. Entonces, son cosas que nos estamos dando cuenta en la evolución de la enfermedad. En este caso, entonces, queda mucho por decir. Evidentemente, entonces tú haces esa pregunta a mí y yo me preguntaría también y diría, bueno, ese paciente que hizo esa neuroinfección por SARS-CoV-2, es decir, y que padeció de COVID-19, quedó epiléptico, hizo algún tipo de lesión neuronal que le haya dejado secuela, o como otro virus que una vez que lo supera no deja secuela. No tenemos estadísticas que nos respalden ni casos con los cuales poder determinar una conducta específica en este tema. Mire, en cuanto a la alimentación, ¿hay algún tipo de alimento en especial que se debe consumir durante Dímelo, vitamina C. Tú me quieres hablar de la vitamina C. Tú me quieres hablar de la vitamina C. Está como loco comprando vitamina C. Sí, de hecho yo fui a buscarlo, pero por otra razón, y tú sabes por qué. Pues tú me lo mandaste y no había farmacólogo. Fíjate, no. Hasta el sol de hoy no existe ningún medicamento, ni tampoco ningún alimento que nos favorezca o que nos predisponga a la infección. Con respecto a la vitamina C, mira, la vitamina C es un excelente, el ácido ascórbico es un excelente fármaco que nos puede ayudar indirectamente en la inmunidad. Pero cuando estudiamos cuál es el papel en la inmunidad, o sea, para protegernos
no solo hacia este virus, sino hacia cualquier proceso infeccioso de la vitamina C, es un papel muy secundario. O sea que realmente la vitamina C nos va a ayudar y se suplementa con nuestro consumo habitual de alimentos. No necesita un suplemento a menos que tenga condiciones muy especiales, es decir, síndromes malos absortivos, entre otras cosas, que realmente se beneficien de consumirlo como parte exógena a los alimentos habituales. Mira, y eso que están recomendando de hacer gárgaras con agua tibia, con sal, agua tibia con vinagre, para que la enfermedad no evolucione de la garganta a los pulmones. Y realmente en este caso no es beneficioso. No existe ningún, vamos a decir como dicen en nuestro coloquio las personas de mayor edad, ningún guarapo que realmente nos respalde o nos proteja en función a esta nueva pandemia y a esta infección viral que estamos enfrentando. Miguel, vamos a hablar un poquito de este grupo etario de los niños. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo no oigo que la población de riesgo son los niños, los pediatras no hablan? ¿Será que los escondieron, chicos? No, yo digo, tiene que tener algo está pasando. Explícanos un poco de ello. Mira, realmente eso todavía está en estudios, en ver por qué esta población no ha evolucionado las complicaciones que estamos viendo, sobre todo en los adultos y en los adultos también mayores. Porque cabe destacar, y haciendo un paréntesis, que no quiere decir que por ser jóvenes las personas entre 25 a 50 años no se puedan complicar. El detalle está que los niños no nos dimos cuenta, o se han dado cuenta que por qué no se complican. Porque la biología de la reproducción viral y de la infección viral por SARS-CoV necesita de una enzima específica, que es la enzima convertidora de angiotensina. ¿Okay? Es un nombre muy largo, pero es una enzima que mayormente está predisponente en los adultos, y es por eso que los adultos somos los que hacemos hipertensión cuando tenemos una cierta edad. Y entonces los niños, al tener una muy pobre o nula producción de esta enzima, pues no tiene el receptor o no tiene esa llave que va a permitir que el virus entre y pueda generar su daño. Esto no quiere decir que los niños no puedan infectarse, ¿okay? Sin embargo, en la poca población que se ha logrado infectar no evoluciona a complicación. De tal manera que igual existen los protocolos, igual hay que tomar en consideración a esta población, porque te cuento, Mario, a pesar de que ellos no vayan a sufrir la enfermedad y a pesar de que ellos no son una población de riesgo que yo me voy a preocupar por ingresarlo o lo que sea, pero son personas que son esparcidoras del virus. Entonces pueden estar infectados, pasan asintomáticos, pero ellos se pueden llevar el virus entonces a sus abuelos, a sus papás, y entonces, o estos inmunodeprimidos, que son los que entonces van a... Exactamente, y de ahí es donde viene un concepto de superesparcidores. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es la razón por la cual esta población no es susceptible a la gravedad. Bueno, mira, vamos a hablar ahora un poco hablamos un poco del tratamiento, de qué ocasiona esta enfermedad, pero vamos a hablar ahora de la prevención. ¿Qué podemos hacer nosotros ahorita? Bueno, ya estamos haciendo mucho, pero para prevenir, en orden de importancia, ¿cuál es la principal medida para prevenir que se den más casos positivos de COVID? Desde el punto de vista preventivo, ya a nivel gubernamental, los diferentes estados de gobierno han tomado las directrices al respecto, y una de ellas es precisamente el tomar este concepto de cuarentena, que más adelante vamos a definir. Quédate en casa. Quédate en casa. Hashtag quédate en casa. Quédate en casa. Porque realmente, entonces, si estamos hablando de superesparcidores, si estamos hablando de que no existe un tratamiento específico dirigido a esta infección, si estamos hablando de que existen poblaciones de riesgo y que se van a complicar, ¿qué ganancia tenemos entonces al exponernos? Nosotros y a nuestros familiares. Ninguna. Entonces, principalmente acatar ese llamamiento que está haciendo a nivel de cada estado de gobierno en los diferentes países. Segundo, importantísimo, es el lavado de manos. Ya, pero antes de que sigas con lo de lavado de manos, quédate en casa, vamos a hacer hincapié. Okay, no es que quédate en casa y voy a visitar, vamos a hacer una parrillada donde mi mamá, ni vamos a comprar una bebida espirituosa, ni vamos a irnos a jugar futbolito en la calle. No. Quiero que entiendan esto, eso no son vacaciones, es quedarte en tu casa, evitar el contagio. No es porque te vayas a enfermar tú, sino no enfermar a las personas que tienen el riesgo de complicación. Claro, sí, totalmente de acuerdo con eso. Y es importante entonces que inclusive, fíjate, en cada núcleo familiar, si por ejemplo, en mi casa habitamos 4 personas
pero una de ellas está sintomática respiratoria, y no porque sea sospechoso para COVID, sino que precisamente esté estornudando, esté tosiendo, haya tenido no fiebre, asociado no a esta infección puntual, es importante que dentro de casa esa persona se aísle, ¿ok? Tenga su ruta, ¿ok? En el que esta es tu habitación, si no tengo que salir de la habitación no salgo, puntualmente si se puede asignar un baño a esta persona es lo ideal, limpiar de forma rutinaria las superficies de contacto, llámese los pomos de las puertas, en la mesa o el área donde nosotros entonces comemos. ¿Y con qué lo vamos a limpiar? Lo vamos a limpiar con amono cuaternario, lo vamos a limpiar con Herdez, con soluciones yodadas. Eso es muy importante saber. Y fíjate, la recomendación internacional, y esto va avalado por la Organización Mundial para la Salud también, más los diferentes ensayos investigativos que se han publicado con buen nivel de evidencia, nos habla que tan sencillo como el hipoclorito de sodio, ¿qué es eso? El cloro convencional que nosotros compramos y adquirimos para el aseo de nuestra ropa o nuestra artículo de limpieza, correcto. Entonces, ¿qué habla? ¿Cuál es la dilución o la proporción que debemos utilizar? Entonces, por 9 partes de agua, 1 parte de cloro. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, en 900 cc de agua le voy a colocar 100 cc de cloro. Entonces, esa es la proporción, y con esa dilución, pues vamos a limpiar constantemente esta superficie. Cuando dice constantemente, ¿cada cuánto tiempo? Fíjate. Cada 20 minutos, cada una, cada hora, sí. Cada 6 horas, todos los días. Vamos a hacer 2 escenarios. Uno, lo ideal es que tengamos un ritmo de aseo constante, porque no es lo mismo si yo entré y salí de casa por cualquier razón, así se va a botar la basura en mi bajante, ¿ok? Ya eso es salir, eso es exponerme al ambiente. Entonces, volví a entrar, limpio mi pomo, ¿ok? Tantas veces como yo salga de mi habitación, yo tengo que limpiar ese pomo o esa superficie. Tantas veces use esa superficie. ¿O cuál es el otro escenario? Bueno, mira, tuve contacto con personas que vinieron a casa o de alguna manera, entonces lo vamos a hacer tan repetidas veces como sea necesario o como tengamos el contacto de riesgo. ¿Okay? Otra cosa, vamos con el lavado de manos. Yo siempre doy la recomendación, y de hecho las pautas te dicen que canta 2 veces cumpleaños feliz y ese es el tiempo que tienes que durar. Otros te dicen que al menos 20 segundos, sí, o sea, con agua y con jabón, restregando. Vamos entonces a ver realmente cómo es esa técnica de lavado de manos. Vamos a empezar entonces aplicándonos directamente nuestro jabón, y entonces mientras que nos discurre el agua, nos empapamos y hacemos primero sobre la superficie de ambas palmas, vamos flotando sobre ella para entonces generar la espuma. Posteriormente entonces vamos y deslizamos una palma sobre la otra, y en la cual entonces con la espuma que me quedó en mi palma voy a lavar entonces entre los nudillos de mi mano inferior. ¿Y después qué hago? Bueno, alterno en mi otra palma que también tengo espuma sobre los nudillos de la otra mano. Posteriormente a esto voy a lavar entonces son el nudillo de mis pulgares, ¿ok? De forma circular y bien enfática. Posterior a esto entonces extiendo mis 2 palmas y cierro o uno mis uñas, y en lo que de forma circular voy entonces a rotarla sobre la superficie de mi palma, de tal manera que con esto garantizo que el borde de mis uñas también estén limpias, y repito la misma acción con la mano contraria, de tal manera que vuelvo a cerrar frotando mi superficie, hago este movimiento intercalando mis dedos y finalmente dejo discurrir el agua, preferiblemente de la muñeca hacia abajo, para que entonces se pueda llevar todo lo que precisamente queremos eliminar. Y finalmente ese sería el correcto lavado de manos. Y secamos con papel absorbente. Y secamos con papel absorbente y se desecha. Muy bien. No tengo agua y jabón y salí de la casa. Fui al supermercado a comprar alimentos. No. ¿Qué hacemos? ¿Qué usamos en ese momento? Fíjate, hay una indicación puntual, y es que usamos el gel antibacterial a base de alcohol, pero tiene que tener una concentración no menor de 70%. Ojo con eso. Tiene que estar al 70%, que de hecho es la concentración que mayormente tiene el alcohol isopropílico que compramos comúnmente en farmacia. Si no tenemos el gel antibacterial que tiene el alcohol al 70%, podemos tener el frasquito de alcohol. No funciona, atomizarlo y aplicármelo, ¿ok? Sin embargo, esto no es aplicable ni funciona y está proscrito, es decir, prohibido, si yo tengo contacto con algún tipo de secreción. Es decir, tuve contacto con saliva, tuve contacto con sangre, tuve contacto con orina o con algún tipo de secreción biológica, agua y jabón. Y bajo esta premisa anterior de los 20 segundos o 2 veces cumpleaños feliz con la técnica ya mencionada anteriormente. Tenemos que hacer el lavado de manos y evitar el uso de accesorios. ¿Qué accesorios? Reloj, anillos, pulseras. ¿Ok?
Y adicionalmente para las damas, que de verdad que me encanta cuando se las veo, pero por favor evitémoslo en este momento, es el hecho de las uñas postizas. ¿Ok? Porque precisamente sobre estas superficies, aunque yo tenga un excelente lavado de manos, entonces puedo quizás no alcanzar, o yo me puedo retirar en este caso mi prenda, me lavé mis manos y al volverme a colocar mi prenda, sobre esa prenda puede estar el virus. O en este caso me remango como tengo yo y tengo mi reloj, me lavé las manos, pero sobre el reloj entonces lo toqué para ver la hora y entonces perdí el lavado de manos. Y más que perderlo, porque lo puedo retomar, es que me infecté al tocarme la cara. Entonces, ¿hasta qué punto estoy cumpliendo las recomendaciones sanitarias de prevención? No las estoy cumpliendo eficazmente. Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Okay? Mira, otra medida es el uso del tapabocas. Tenemos dos versiones en las cuales tenemos el N95 y eso no es que es una marca, es una técnica de fabricación que nos va a permitir en función al entramado el tamaño de las moléculas y el porcentaje que pasa a través del tapabocas. ¿Okay? Y el N99 que entonces nos garantiza respectivamente el 95% de esterilidad o el 99% de esterilidad. ¿Okay? Eso es lo importante señalar. He visto con preocupación cómo se utiliza de mala manera tanto el tapabocas ya mencionado anteriormente o usan tapabocas de tela. El tapabocas de tela no funciona porque lamentablemente no tiene esta técnica, ¿okay?, de la que le estoy hablando desde el punto de vista de ingeniería, que nos permite entonces realmente filtrar las moléculas que nosotros nos queremos proteger o proteger a los demás. Y respecto entonces a estos otros tapabocas, llámese el quirúrgico, el N95 o el N99, tenemos que saber cuál es la técnica adecuada de colocación y retiro, porque o inclusive de uso, porque he visto muchas personas que utilizan entonces tapabocas y literalmente nada más se tapan la boca y la nariz está expuesta, ¿okay? O lo usan aquí de collar muy chévere como les queda, ¿okay?, acá en el cuello, o inclusive lo usan a tamaños inapropiados en función a su cara. Entonces es muy importante saber cuál es la técnica de colocación, qué tapabocas es el que voy a utilizar y qué población tiene que usar qué tapabocas. Eso es lo que te voy a decir. Entonces, ¿quiénes van a usar el tapabocas? Fíjate, nosotros el personal de salud, indudablemente que tenemos que utilizar los tapabocas o las mascarillas N95 o N99, porque somos el personal de mayor riesgo en estos momentos y somos el personal de ataque. ¿Okay? Con este paciente sintomático respiratorio en el que no sabemos si está infectado por COVID-19 o por algo más. ¿Okay? Entonces, independientemente de eso, la otra población, es decir, aquel que no es trabajador de salud, aquel ama de casa, aquel trabajador de otro servicio público, va a utilizar la mascarilla quirúrgica. ¿Okay? ¿En el supermercado esa mascarilla quirúrgica? Sí. Sí, okay. Nada de tela. Y en el caso de la mascarilla quirúrgica tiene una utilidad realmente entre 12 a 24 horas, independientemente que se haya humedecido o no. Ahora, respecto al uso de guantes, no. El uso de guantes está limitado a nosotros, es decir, a la población que los trabajadores de salud que vamos a tener contacto con la población de riesgo. Exacto. Realmente. Porque veo que entonces a lo mejor muchas personas, al usar el guante desestiman el lavado de manos, porque estoy protegido. Falso. Toco todo, inclusive el tapaboca, lo manipulo de mala manera, mi cara, todo. Las superficies, el teléfono, lo he visto. Me da mucha risa porque estos días estaba en un supermercado y entonces la persona creía que estabas protegida, pero entonces se rascaba la cara y entonces manipulaba el teléfono. Y entonces con esos mismos guantes agarraba la fruta o los productos y como otra persona inclusive estornudó y entonces, no importa, tengo el guante. No tiene ningún fundamento. Nada. Entonces realmente hincapié en el lavado de manos, el uso del antibacterial con el porcentaje adecuado y adicionalmente el guante queda limitado a la población de salud, trabajadores de salud. El uso de vacunas en el adulto. Importante, mira, muy importante. Esto es otra arista. De prevención. Sí, esta es otra arista importante desde el punto de vista de prevención que se ha desestimado, se ha abandonado y es muy válido rescatar en este momento. Las principales complicaciones que realiza el paciente que progresa a la neumonía o la infección, a la insuficiencia respiratoria, no son la sobreinfección bacteriana o inclusive la coinfección viral, en este caso por influenza, tipo A, tipo B, metaneumovirus y entre otros. Entonces, es importante yo reducir ese porcentaje de complicación mediante la vacunación. Yo al vacunarte te estoy entonces protegiendo contra una cierta población bien importante que son el neumococo, ¿ok? De la sobreinfección bacteriana. Y este neumococo es uno de los agentes bacterianos principales desde hace muchos años, ya documentado en nuestra nación y fuera de ella, como agente causal de neumonías, tanto en niños como en adultos.
Entonces es muy importante, tanto en la población adulta como en la población de riesgo, hacer más énfasis en la prevención vacunal. ¿Tú recomiendas que ahorita la población de riesgo, esos pacientes mayores de 60 años o que tengan comorbilidades, sean vacunados contra el neumococo, Totalmente. contra la influenza? Totalmente. Sin embargo, hago un paréntesis con respecto a la inmunización contra influenza, y es que esta vacuna cambia anualmente, a diferencia, por ejemplo, del esquema de bacteriano. ¿Okay? Entonces quiere decir que anualmente nos tenemos que reaplicar la vacuna de influenza porque la cepa va cambiando. La cepa del 2020 todavía no está disponible y es a partir del mes de abril. Sin embargo, debemos ir adelantándonos entonces y podemos ir trabajando en la inmunización antineumocóxica. ¿Okay? Aquí tenemos dos marcas comerciales diferentes, pero con el mismo tipo de tapabocas, que es la calidad de la que vamos a hablar, y no es más que el N95. ¿Okay? La forma correcta de colocarlo, sea cualquiera de estos dos, acompáñame, yo voy a usar este, tú vas a usar este, te explico. Lo ideal, obviamente, esto es un simulacro, esto son tapabocas que no se han utilizado previamente, y entonces debemos evitar en la mayoría de las posibilidades el tocar la parte protectora hacia nosotros. Es evidente, la recomendación inicial es el lavado de manos previo a la colocación, y después al retiro también nos debemos lavar las manos. Entonces ya nosotros adelantamos ese paso con nuestro adecuado lavado de manos, y entonces la manera correcta de colocarlo entonces es agarrando el borde inferior para tener menos superficie de contacto con esto. Tomo mis dos tiras, ¿ok? De tal manera que hago una manipulación periférica. Voy a colocar entonces este extremo inferior sobre mi quijada y paralelamente voy jalando hacia atrás. Coloco entonces la liga inferior debajo de la oreja y la superior sobre el arco de las orejas. Lo reposiciono y estoy listo. Aquí lo adapto. Lo adapto cuando lo estoy utilizando por primera vez, solamente a mi fosa nasal para hacer un cierre más completo y hermético del mismo. Sin tocar esta parte. Sin tocar la parte blanca. Lo importante es no tocar esta parte. Al momento de retirarlo es aún más fácil, porque entonces lo que me propongo colocar de lado, y es el hecho de que entonces tomo las dos cintas sin tocar la parte blanca en ningún extremo, retiro hacia mi cara y retiro todo esto. Y descarto mi tapabocas. Y listo. ¿Este me puede durar cuánto tiempo? Fíjate, algunas guías nos hablan a favor de que en función a la calidad del tapabocas podemos reutilizarlo. Sin embargo, aquí vendría un inconveniente y es el tema de la esterilidad. Lo ideal sería que entonces, si yo lo puedo reutilizar porque no lo humedecí, lo usé por un breve periodo de tiempo, lo puedo colocar bajo una cámara, ¿okay?, de luz ultravioleta, es la cual nos puede entonces realmente garantizar el efecto bactericida y virocida si es que hubo alguna Si no infección. tenemos esa cámara ultravioleta. Ajá, fíjate, es importante saber, y esto que es un tanto controversial, pero algunos autores recomiendan que la exposición solar directa, ¿ok? Yo recomiendo mayormente entonces que inmediatamente estoy haciendo el retiro del tapabocas sin tocar la parte blanca, entonces lo introduzcamos en una bolsita de estas plásticas herméticas, ¿ok?, de esa marca muy famosa, y entonces la vamos a colocar, ya puedo manipular mi bolsita, porque obviamente no tengo el contacto directo con el tapabocas, y ponerlo sobre el sol. Directo, El sol. ¿ok? El Preferiblemente, sol. o sea, y no es un sol de la mañanita a las 6 de la mañana, ni es el sol de las 5 de la tarde, que obviamente es el crepúsculo. Es el sol directo, de tal manera que entonces las UVB puedan penetrar sobre el tapabocas a la alta temperatura y esto mantenerlo durante al menos 3 a 4 horas. Y de esta manera yo puedo asegurar con mayor confiabilidad, entonces, que yo pueda utilizarlo nuevamente con seguridad. Ok. Entonces, este tapabocas está para los pacientes, para las personas de salud y aquellos que son Pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19. Correcto. Okay. Y este es el tapabocas quirúrgico. Cuéntanos de este tapabocas. Ok, este Es el tapabocas que la mayoría está va a utilizar. Vamos a sacarlo. Fíjate, colócatela tú, Mario. Y entonces vamos a hacer la misma técnica en la cual entonces vamos a evitar la manipulación como tal del tapabocas, lo fijamos hacia atrás y entonces otra persona, en este caso yo, fijaría entonces en la parte inferior, o si no, ella después de fijar la parte superior, Exacto, fija la inferior y listo. Y eso sería todo. Al momento del retiro, igualmente. sería igualmente, entonces intentando no manipular la parte anterior del tapabocas ni de lo que tuvo contacto con No su van a mano. hacer eso.
el colocar y quitar inmediatamente o repetidas veces porque se entiende que es molesto con respecto a la respiración, la temperatura, entre otras cosas, no estamos logrando el efecto protector del tapaboca. ¿Ok? Entonces realmente si van a hacer eso no lo usen, no lo utilicen, porque realmente no están generando beneficios. Al contrario, si es que tuviste contacto con una persona sospechosa, entonces al estornudar o algo, si estás sobre la superficie y hiciste eso, tú mismo te lo estás llevando a la infección. Entonces no estamos haciendo nada. También está este tipo de tapabocas que es parecido a ti. Nos funciona perfectamente sabiendo y tomando en cuenta que este tapaboca es lo mismo que esta mascarilla. Es decir, no genera el rango de protección del 95 al 99% del que estábamos hablando, pero es igualmente útil y es hasta un poco más sencillo al momento de su manipulación, colocación y retiro. Sigue siendo igualmente desechable y se retira o se descarta si está húmedo o si perdió entonces pasó más del lapso de tiempo entre los 12 a 24 horas. Perfecto. Nos faltó tocar algo. ¿Quieres agregar algo más? Bueno, realmente entonces el llamado es nuevamente a la atención y a cumplir con todas estas directrices. Realmente quedémonos en casa, protegernos nosotros, estamos protegiendo a los demás. Y al ayudarse ustedes, nos están ayudando a nosotros como personal de salud, precisamente para poder entonces brindarle la atención a aquella persona que realmente se beneficia y la necesita. Agradecido, Marley, de verdad por tu invitación. Gracias por esto. De verdad, este conversatorio creo que era necesario y de verdad, bueno, espero que sea el primero de tantos. Mira, Miguel, déjale por aquí tus redes a mis seguidores para que ahora te empiecen a preguntar a ti sobre el COVID-19. Ah, bueno, interesante. Bueno, mira, mis redes sociales están disponibles y abiertas para todos. Vamos a empezar con mi correo electrónico, miguelaochoa@gmail.com, mi Instagram, @Dr. Miguel Ángel Ochoa, y finalmente entonces mi teléfono particular, el cual es 0414-947-3198. ¿Qué más les puedo dar yo a ustedes? ¿Qué más les puedo dar yo a ustedes? Bueno, de verdad que agradecida por la atención y espero que esta información les sirva y la reproduzcan a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.